Porque definitivamente esta nación es un éxito en vacunación contra el COVID-19. La empezó el 19 de diciembre del año pasado y ya lleva vacunada al 54% de la población. Una campaña que ha sido bautizada Da un Hombro y registra la tasa de vacunación per cápita más alta en el mundo. Es un éxito rotundo. ¿Cuáles son las claves de este éxito? Se lo vamos a preguntar a esta hora al embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor. Señor embajador, muy buenos días. Gracias por aceptar este diálogo. Buenos días, Alejandra, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, embajador, si usted pudiera enumerar o escoger 3 claves del éxito de la vacunación en su país natal, ¿cuáles serían? Bueno, actualmente le voy a decir que son 4, exactamente son 4. Primero, tenemos unas circunstancias de geografía y demografía. Somos una nación muy pequeña de 9 millones, pero también estamos todos concentrados en un espacio muy pequeño de 22,000 kilómetros cuadrados, que facilita muchísimo la logística de toda esta operación. El segundo clave es un contacto previo y directo entre Israel, las autoridades y las compañías farmas que ha permitido el flujo constante de las vacunas hacia Israel. El tercero es la infraestructura extraordinaria que tenemos del sector salud en Israel. Las llamamos cajas de salud, si queremos después podemos hablar. Eso facilita el contacto directo y un acceso inmediato entre el asegurador y la gente que tiene que recibir la vacuna. Y el cuarto es una campaña masiva de comunicación, de pedagogía, para elevar la voluntad de la población para ser vacunada. Todos importantísimos, pero quisiera que desglosáramos muy brevemente cada uno de ellos. Primero, ¿cuáles fueron esos acuerdos de cooperación de información que ustedes hicieron directamente con las farmacéuticas? Bueno, Alejandra, como usted sabe, estos contactos están bajo cláusulas de discrecidad, entonces no mucho se puede revelar. Lo que sí se puede decir es que ya desde noviembre nuestro gobierno, Sí. altos funcionarios del gobierno estaban en contacto con las diferentes compañías para tratar de ver la posibilidad de recibir de cualquier vacuna, aún antes que fue dominada con el FDA como una vacuna aprobada. Entonces, eso obviamente permitió ya un contacto muy directo. Del otro lado, hay que también aprender que Israel hoy día está comportándose como un laboratorio. Entonces, obviamente también hay interés de las compañías farmas de ver cómo la vacuna afecta la salud pública en general. Entonces, eso obviamente permitió recibir en una forma constante. Solamente ayer llegó otro equipo de otro vuelo con vacunas a Israel para permitir, como ustedes han mencionado, la vacunación. Ya estamos a 3 millones de personas, de ellas ya 1,7 millones ya recibieron la segunda dosis. Entonces, eso obviamente facilitó mucho. Pero también, como dije, la infraestructura de nuestro sector salud. Tenemos 4 cajas de salud que son obligatorias para cada miembro, cada residente en Israel, cada ciudadano, que tienen un contacto directo con ese señor, con esa señora, con ese bebé, con ese joven, desde el momento que nacen hasta el fin de su vida. Y eso obviamente permite, a través, también hay que mencionarlo, a través de las tecnologías que tenemos, citar a la gente en una forma ordenada por las prioridades que el gobierno ha nombrado para recibir las vacunas. Embajador, eso que usted dice es muy importante, la comunicación, y se deriva de ese sistema de salud tan robusto que usted describe, donde todos los ciudadanos tienen que tener acceso a un seguro que les ampara cualquier problema de salud. La población de Israel es casi equiparable a la de Bogotá, ¿no? Cerca de los 10 millones de habitantes. En Bogotá, por ejemplo, hay muchos que se resisten a ponerse las vacunas. Se han hecho muchas encuestas y la gente dice, no me genera confianza. ¿Cómo hicieron ustedes para convencer a las personas de que se aplicaran la vacuna y así seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19? En general, tenemos que decir que, que en Israel hay un alto nivel de voluntad de vacunarse en general, sin hablar del COVID. Entonces ya estamos en una situación muy buena. Pero como usted dijo y como mencioné al principio, la campaña de pedagogía es sumamente importante. Y en ese sentido, ya desde diciembre, un poco antes, comenzamos en Israel una campaña enorme con todos los medios, en todos los idiomas posibles,
tratando de tocar los puntos más vulnerables o más, digamos, escépticos que hay en la sociedad. Por ejemplo, médicos, que el sector público, que el público ya los conoce a ellos por sus intervenciones en los medios de comunicación porque están analizando la situación médica. Ellos fueron las caras profesionales que explicaron al público, por ejemplo, el mecanismo de la vacunación. En Pfizer estamos hablando de un mecanismo de RNA mensajero. Eso es una vacunación un poco diferente de la vacunación normal y alrededor de este mecanismo se han creado bastantes fake news y diferentes opiniones sobre diferentes posibilidades de daño. Pues, por ejemplo, un punto, esa gente explicó cuál es el proceso, el mecanismo epidemiológico de la vacunación para que la gente tenga más información y calmar los espíritus alrededor de, por ejemplo, esos argumentos. Eso es un ejemplo. Pero también utilizando políticos, gente conocida, líderes comunitarios para llegar a las estaciones de vacunación en aquellas aldeas o aquellos sectores donde hay una baja cantidad de recepción de la vacuna para mostrar que hay una necesidad de vacunarse y cuál es la importancia. Entonces, son diferentes mensajes en todos los posibles idiomas, en todos los posibles medios, en el internet, en la televisión, en la radio, utilizando todos los las medidas posibles para elevar. Eso es importantísimo mencionar. No es suficiente que el gobierno, como nosotros lo aprendimos, se toma encargo de la oferta, traer las vacunas y tomar todas las medidas logísticas que son muy complicadas para mandar las vacunas a los diferentes centros de vacunación y que sean en una forma aprovechadas y no tirarlas a la basura, sino también hay que crear la demanda del público para que las dos curvas se encuentren una a otra y para que la más cantidad de ciudadanos sea vacunada. Y a estas alturas del partido, yo sé que usted está en un cargo diplomático y que la diplomacia tiene que ser su primer renglón en la comunicación, pero a estas alturas del partido, cuando ya estamos a puertas de comenzar la vacunación tan anhelada aquí en Colombia, ¿usted qué cree? ¿Cuáles son esos ejes que el gobierno nacional debería tomar como ejemplo de Israel en este momento? Yo tengo que mencionar que Israel hizo también muchos errores. Y desde cuando comenzó el proceso, digamos, el crisis de la pandemia, ya el año pasado, nosotros hemos compartido con los diferentes equipos aquí de Colombia, equipos médicos, equipos logísticos, equipos tecnólogos, toda la información y todos los aprendizajes que nosotros tenemos. Y lo mismo lo estamos haciendo ahora. Hay un montón, hay un sinfín aprendizajes que nosotros tenemos, no solamente del lado epidemiológico, cómo la vacuna funciona, cómo eleva o baja en diferentes lugares, en diferentes medidas, los temas de salud pública, pero sino también temas logísticos. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros, uno de nuestros bottlenecks que tuvimos es, por ejemplo, llegar a la gente anciana o a la gente que no tenía la capacidad de salir a los centros de vacunación. Estamos hablando de alrededor de 180,000 personas. Y estábamos tratando de, como se dice en hebreo, romper la cabeza para ver cómo llegamos a ellos o cómo los traemos a ellos a nosotros en diferentes formas. Mandamos al principio equipos, pero tenemos que acordarnos que cada botella pequeña de vacuna contiene 5 vacunas, no una. Entonces, cuando se llega a un anciano para vacunarlo, efectivamente tiramos otras 4 vacunas a la basura. Entonces, ese es un ejemplo para que nosotros estamos tratando de resolver. Y esto es un ejemplo de docenas de ejemplos, aprendizajes y experiencias que nosotros estamos hoy compartiendo también con el gobierno de Colombia. Hay que enfatizar, el gobierno de Colombia, como cada otro gobierno, tiene sus dificultades, sus limitaciones. No se puede comparar una región, una geografía de Colombia tan inmensa, tan grande, con la región, con la geografía israelí tan pequeña, por ejemplo. O la distribución, muy diferente. Es muy diferente la forma de distribuir los medicamentos, las vacunas de un centro logístico en Israel, cuando se puede en una hora llegar en un vehículo a casi cualquier lugar importante o cualquier lugar céntrico en Israel, y la situación aquí. Entonces,
Nosotros somos muy humildes, nosotros entendemos que cada país tiene sus limitaciones y sus ventajas, pero lo que sí estamos haciendo, compartiendo todos los aprendizajes y las lecciones que nosotros tenemos con todos los gobiernos amigos y con todas las compañías farmas. Como dije, hoy día Israel efectivamente está actuando como un laboratorio mundial donde todos los países alrededor en el mundo están observando para ver cómo ellos aprenden, cuáles son las lecciones que adoptan y cuáles son las cosas que tienen que hacer diferente en sus países. Embajador, para finalizar, ¿tienen ustedes planes de vacunar a sus connacionales que habitan en otros países una vez terminen la vacunación en Israel? ¿Eso es falso o es verdadero? Hubo una intención expresada por la ministra de Diáspora. Tenemos en Israel un ministerio de diáspora que es, entre otras agencias y otras organizaciones, no solamente gubernamentales, responsable con el contacto entre el Estado de Israel y las comunidades judías en el mundo, obviamente. Hubo una declaración de parte de ella y de su ministerio sobre la intención de vacunar sobrevivientes del Holocausto alrededor del mundo. Esta oferta o esta idea todavía se está analizando en Israel. Obviamente que nosotros entendemos muy bien la obligación y el imperativo, digamos, moral de hacer este acto, pero obviamente tiene también muchas complicaciones logísticas, técnicas, diplomáticas. Entonces me imagino que a lo largo del tiempo esta oferta se va a analizar. Mientras tanto, no hay una posibilidad operacional de llevar a cabo esta idea, pero se está analizando. Muy bien, en tiempos de COVID se vive un día a la vez. Es Cristian Cantor, embajador del país que tiene la tasa de vacunación per cápita más alta del mundo, Israel. Señor embajador, muchísimas gracias por compartir estas experiencias. Feliz jornada. Gracias, Alejandra, y enfatizar que nosotros juntos saldremos adelante de esto. Todos estamos en este tema juntos y juntos saldremos adelante.